Bienvenidos a la presente lección. Vamos a dar comienzo con el último tema que nos marca el cuatrimestre y que está en la parte final de nuestro texto, denominado Violencia, Política y Revolución. Vamos a analizar los casos en los que a través de la historia se ha ido presentando precisamente la violencia dentro de las luchas políticas, una especie de catálogo, si lo queremos ver así, de qué manera se ha ido manifestando precisamente o qué nombre se le da a los diferentes escenarios de violencia dentro de la lucha política. Damos comienzo. Conflicto. Aunque Duverger afirma, cuando los hombres y los grupos se enfrentan con los puños, las lanzas, los fusiles o las ametralladoras, nos encontramos fuera de la política. No puede desconocerse el hecho de que la posible manifestación violenta de conflictos en el seno de la sociedad constituye una de las formas que puede asumir la lucha política. Es decir, aquí viene una reflexión sustentado primero en el dicho de Duverger, en donde él va a disociar la política y la violencia. Es decir, cuando aparece la violencia, se acabó la política. Sin embargo, en la parte final del texto, y esto ya es en base al razonamiento de nuestro autor, nos dice que no puede desconocerse el hecho de que la manifestación violenta es parte de la lucha política en más de un escenario y se ha visto a lo largo de la historia. Es decir, él no lo desvincula, al contrario, él dice, bueno, es una parte o es resultado de la misma lucha política, está a veces intrínseca en muchos de los escenarios de la historia, la violencia, precisamente en una lucha política. Yo te vamos a ir analizando algunos ejemplos. Es frecuente la referencia a la política como un conflicto de diversos intereses en juego o, si se quiere, como los distintos medios que permiten resolver estas situaciones de enfrentamiento. Esta lucha, entendida en un sentido amplio, abarca una serie de actividades políticas, entre las cuales puede quedar incluido, por ejemplo, el proceso electoral. Sin embargo, la lucha política puede también llegar a producir enfrentamientos físicos directos, ya sea entre grupos o entre el grupo gobernante y determinadas fuerzas sociales que lo combaten. Bueno, ¿cómo entender esta parte? Aquí el autor nos va haciendo un análisis y nos dice, la política en sí, y él dice, es frecuente la referencia a la política como un conflicto de intereses diversos. Es decir, la política la definimos en un principio como la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar a los demás. En esa búsqueda del poder van a haber diferentes actores que buscan el poder y para alcanzar ese poder tienen que contraponer sus ideas, sus intereses a otro u otros que quieren también alcanzar el poder. Entonces ahí, en ese momento, se va dando, como dice aquí nuestro autor, un conflicto de diversos intereses, de ideas, en donde uno quiere ganar sobre el otro. Ahora, en el proceso electoral sería la vía pacífica y de competencia sana, si se da un proceso limpio, en donde vas buscando alcanzar el poder. Pero también aquí nos maneja en la parte final del texto nuestro autor, que hay momentos en que independientemente del proceso electoral, sobre todo cuando los procesos electorales quedan muy cuestionados, vienen las confrontaciones físicas e incluso vienen armadas posteriormente para alcanzar el poder dentro de la lucha política, es decir, dentro de ese ejercicio de la búsqueda del poder para gobernar a las personas. Entonces, nos vamos dando cuenta que la violencia política o la violencia dentro de la política la hemos visto a lo largo de la historia, la hemos visto en nuestro país, desafortunadamente. Pero también en base a esa violencia que se vio o que se manifestó dentro de las luchas políticas, vinieron también algunas grandes transformaciones de este país. Nosotros no podemos dejar de ver la independencia de lo que es nuestro país, la lucha de la Revolución Mexicana, la guerra de Reforma, o en su momento cuando vino la invasión francesa, como el presidente Juárez combatió precisamente esta invasión. Entonces, hubo violencia, sí. Había una lucha política, por supuesto. Y son ejemplos claros de cómo nuestro país se ha transformado, en la mayoría de los casos para bien, precisamente derivado de que se dio un fenómeno de lucha
física, hubieron muertes por supuesto, y después vino esa evolución hacia un México más democrático. Entonces vamos a analizar precisamente los diferentes casos en los que se puede dar esta violencia dentro de lo que es la lucha política. Derecho de resistencia, y esto quiero que pongan mucha atención. El cuestionamiento de la legitimidad de las instituciones establecidas se argumenta como elemento justificativo de manifestaciones violentas en contra de la autoridad. La existencia de estas manifestaciones produce como reacción formas de respuesta violenta por parte de los gobiernos, sustentadas en la idea de que esas formas son un recurso legítimo de la autoridad para mantener el orden. Bueno, derecho de resistencia. Vamos a poner un caso hipotético. Bueno, mejor dicho, vamos a hacer una analogía. Más que un caso hipotético, una analogía. Si a un adolescente en su casa lo golpean, lo maltratan, este adolescente, cuando va creciendo, llega un momento en donde ya tiene quizás más fuerza física que el papá, la mamá o el padrastro, quien sea que lo esté o que lo haya estado violentando físicamente, y puede llegar un momento en donde si los golpes cada vez son más seguidos, más fuertes, vamos a pensar en un papá alcohólico que llega y golpea y lastima, etc. Llegará un momento en que el muchacho podrá irse de la casa quizá, pero también puede existir un momento en el que él, con una reacción normal en cualquier ser humano, responda a los golpes y termine golpeando a esa persona que por el alcohol o por la ira, lo que ustedes quieran, lo está lastimando o lo viene lastimando. Podríamos decir, ¿es un derecho? Bueno, pues claro, se está defendiendo. Incluso en el derecho penal ustedes recuerden que existe lo que se conoce como la legítima defensa. Entonces, si de manera individual nosotros podemos hacer valer precisamente nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la integridad física que está siendo vulnerada, tenemos que preguntarnos, como pueblo, ¿tenemos ese derecho a defendernos cuando el gobierno en turno haya llegado por la vía electoral limpia, sin fraude, o ha llegado por la vía de las armas, un golpe de Estado, sea uno, sea otro? Cuando ese gobierno empiece a vulnerar nuestros derechos, ¿no tenemos el derecho entonces nosotros a resistir, a desobedecer, hasta confrontarnos violentamente contra un gobierno que precisamente lo que está haciendo es violentar nuestros derechos? Entonces, lo que dice esta parte es que muchos gobiernos a lo largo de la historia han ejercido violencia contra su pueblo, han vulnerado sus derechos, y lo que nos dice aquí el autor es que los ciudadanos, el pueblo en sí, cuando ve vulnerados sus derechos de esa manera, tiene precisamente el derecho a resistir. Y cuando digo resistir es incluso contestar, precisamente porque están vulnerando. Si un gobierno, y eso lo vieron en Teoría General del Estado, si un gobierno está precisamente para gobernar a los demás, y gobernar a los demás lo analizamos que es ver que tengamos salud, que tengamos educación, que tengamos, es decir, que tengamos una vida digna. Y si ese gobierno al que le depositaste tu confianza no lo está haciendo, sino todo lo contrario, o si alguien arrebató el poder a través de un golpe de Estado y lo que está haciendo es vulnerar tus derechos, pues lo lógico es que tú te defiendas. Por lo tanto, tienes ese derecho a resistir. ¿Por qué? Porque de quien esperas lo mejor te está dando lo contrario. Entonces, repito, nosotros como pueblo, como ciudadano y cualquier pueblo del mundo, tiene ese derecho a resistir a un gobierno que y a esto me refería a lo largo de la historia, los gobiernos represores generalmente se han escudado en supuestos derechos, en ideologías, en temas de que van a progresar, en revoluciones, etcétera. Terminan afectando a su propio pueblo. Entonces, cuando bajo estos esquemas o estos diferentes excusas o pretextos un gobierno lastima a su propio pueblo, es lógico pensar que el mismo pueblo tendrá ese derecho a resistirse, y es donde surge precisamente las confrontaciones, y en muchos de los casos no se logra la paz o los acuerdos a través del diálogo, y se alzan precisamente principalmente los más afectados del pueblo en contra del gobierno, y es donde surgen las luchas políticas, pero ya llevadas a un terreno violento, en donde viene la guerra, las guerrillas, la muerte, etc. Bueno, ahora,
Formas de violencia política. Lo que viene a continuación, y será dividido en yo creo que unas 2-3 lecciones, es una especie de catálogo que nos da nuestro autor de la forma en que se puede dejar ver o manifestar esta violencia dentro de la política. Vamos a enlistar algunas y, repito, clase tras clase iremos analizando algunas, pero sobre todo iremos poniendo ejemplos que me interesa mucho que podamos asociar, ejemplos reales que se dieron a lo largo de la historia de la humanidad de estos fenómenos. Comenzamos. La posibilidad de una acción violenta para demandar algún tipo de satisfacción por parte del orden político establecido tiene obviamente como raíz un sentimiento de descontento o de privación por parte de los grupos que se deciden a realizar una acción directa contestataria de la autoridad. Es decir, los pueblos, las comunidades o los sectores, porque no necesariamente tiene que ser todo un país, puede ser solo un sector que ve vulnerados sus derechos. Entonces son precisamente esas células que van dando comienzo al rechazo hacia la autoridad que después se convierte en violencia. Pero primero tiene que venir por parte de ellos un sentimiento de rechazo del gobierno, de confrontación del gobierno, de vulnerar los derechos por parte del gobierno. Es decir, estos sectores, estas comunidades o estos pueblos completos se van a sentir agredidos primero para que entonces vengan estas respuestas, ¿no? La manifestación pública de protesta, sin embargo, no necesariamente adquiere expresiones de fuerza y por ello se sitúa en la frontera entre las acciones políticas legítimamente reconocidas y aquellas que, desde el punto de vista del poder político imperante, constituyen violaciones a las normas jurídicas. En estricto rigor, la manifestación pública no puede ser considerada un acto de violencia propiamente dicha. Su ejercicio está permitido por la ley prácticamente en todos los lugares donde existen constituciones fundadas en los principios liberales. Bueno, aquí el autor empieza por decirnos, la manifestación pública, con ciertos matices, por supuesto, ciertos requerimientos, es permitida. ¿Qué implica esto? El pueblo le puede manifestar al gobernante que está en desacuerdo con él. Se lo puede incluso gritar. ¿Cuál va a ser el límite? Siempre los derechos, que no afectes o que no vulneres a un tercero. Es decir, tú le puedes exigir, porque recuerden que el pueblo es el que coloca al gobernante. Cuando digo gritar, si puede levantarse una persona y gritarle a un gobernante, ¿sabes? Estás haciendo mal esto, etc., o nos tienes olvidados o cosas por el estilo. En ese momento no está cometiendo ningún delito, simplemente es la voz del pueblo, de una persona que le está exigiendo a su gobernante que cumpla con el trabajo que le fue asignado. Ahora, la manifestación pública, incluso las que nosotros pensamos, gente marchando, también está permitida. La clave es no cometer delitos, no violentar los derechos de terceros. ¿Cómo podría ser? Si un grupo de manifestantes, vamos a pensar un grupo de campesinos, se convoca, no sé, 300, 500 personas en un parque y de ahí salen caminando hacia la presidencia municipal y ellos al ir caminando no están violentando el libre tránsito, es decir, los vehículos pueden pasar, la gente puede pasar, tal vez van a ir más lentos porque van ellos caminando, pero al final del día no estás tapando la calle porque tú vas en movimiento. Si vas caminando y llegas al parque, no bloqueas la calle, te subes precisamente a la parte, la plancha del parque y frente a la presidencia municipal sin tomarla, es decir, sin bloquearla, gritas o lees todas tus consignas, tu pliego petitorio y se lo haces llegar a algún representante de la autoridad, esa manifestación pública es permitida, es legal, no estás violentando absolutamente nada, estás haciendo uso de tu libertad de expresión, tu derecho a la manifestación pública, no estás afectando el libre tránsito de nadie, tampoco estás secuestrando ni cerrando oficinas públicas, ¿no? Eso está permitido y eso no puede ser considerado violencia en el esquema de la política. Entonces, aclaro, lo que empieza aquí el autor es decirnos, la manifestación pública incluso constitucionalmente está permitida en la mayoría de los países del mundo. Nosotros estamos acostumbrados, y por eso es lo que nos podría a veces confundir, cuando vemos a los manifestantes, los vemos tomando carreteras, bloqueando calles, tomando edificios o tomando presidencias municipales. Bueno, ahí ya sí se está ejerciendo violencia porque estás vulnerando derechos a terceros. Y muchos de los terceros son incluso gente inocente que no tiene nada que ver con el tema que tú o que ese grupo está solicitando. Sin embargo, repito, aquí el autor empieza por deslindar a la manifestación pública que no va a ser considerada precisamente violenta, es decir, que es un derecho incluso.
manifestar tus ideas, tus exigencias en base a los derechos que consideras que son vulnerados por el gobierno. Entonces, lo que viene a partir de ahí es el listado de los diferentes conceptos que sí ya van a ser de violencia, que vamos a ir analizando a través de las siguientes lecciones. Y van a ser resistencia pasiva y desobediencia civil, manifestación pública violenta, y aquí aclaro, violenta, porque la manifestación pública que hablábamos anteriormente no puede ser considerada violenta, represión moderada, represión cruenta, disturbios generalizados, delito político, terrorismo, terrorismo de Estado, guerrilla, contrainsurgencia, genocidio, guerra civil y guerra. Entonces, en las siguientes 2 o 3 lecciones, lo que vamos a ir es viendo cada uno de estos conceptos, colocando 1, 2, 3 ejemplos a cada uno para que puedan ustedes visualizar y entender de mejor manera cómo se ha desarrollado cada uno de estos conceptos en los hechos históricos, en qué países, en qué lugares, y podamos entender cómo la lucha política muchas veces se ha desencadenado en una lucha armada. Bueno, eso lo veremos a partir de la siguiente lección. Cualquier duda, estoy para servirles a través del chat. Que tengan muy buen día.